Terminamos el video anterior con una pregunta en el aire. ¿Qué tiene que ver la muchacha de Barranquilla con este pacto de silencio? Muchos creen que su salida de Barcelona fue simplemente el resultado de una relación que terminó mal. Una historia de celebridades como tantas otras que vemos en los titulares. Pero cuando algunos documentos comenzaron a circular y ciertos nombres empezaron a repetirse en las investigaciones recientes, la historia empezó a verse diferente. Durante años, Shakira fue una de las figuras más visibles del entretenimiento global, conciertos masivos, premios internacionales y una imagen pública cuidadosamente construida alrededor del talento y la disciplina. Sin embargo, como ocurre con muchas estrellas que alcanzan ese nivel de fama, su carrera también estuvo rodeada de círculos sociales donde convergen empresarios, ejecutivos, productores y figuras de enorme influencia. Hoy conectamos los puntos que las élites de Miami no quieren que veas. Pero lo más extraño de esta historia no es la mudanza de Shakira, es quién aparece en los mismos círculos sociales justo antes de que todo empezara a desmoronarse. Y durante los años 90 y 2000, uno de los centros más importantes de ese sistema fue Miami. No era solo una ciudad de playa y turismo. Para la música latina, Miami se convirtió en algo mucho más grande, el lugar donde se construyó el puente entre América Latina y el mercado global. Pero aquí es donde la historia comienza a volverse interesante. Porque cuando uno empieza a revisar quién se movía dentro de esos círculos durante esa época, aparecen nombres que hoy vuelven a ser mencionados en investigaciones, archivos filtrados y debates públicos sobre el verdadero poder dentro de la industria. Y es aquí donde Miami deja de ser solo una ciudad para convertirse en el tablero donde se movían algunas de las figuras más poderosas de la música. Durante los años 90, la industria musical latina experimentó una transformación histórica. Lo que antes era un mercado regional comenzó a expandirse hacia audiencias globales. Las grandes disqueras entendieron rápidamente que el pop latino podía convertirse en una fuerza cultural enorme si se manejaba correctamente. Ejecutivos como Tommy Mottola empezaron a construir una estrategia clara, tomar artistas latinoamericanos y posicionarlos en el mercado internacional con campañas masivas de promoción. Pero ese proceso no ocurría solo en estudios de grabación. Gran parte de las decisiones importantes se tomaban en cenas privadas, eventos exclusivos y reuniones donde el entretenimiento se mezclaba con negocios. Y aquí es donde aparecen figuras clave como Emilio y Gloria Estefan. Durante décadas, los Estefan no solo fueron músicos exitosos, también se convirtieron en anfitriones de algunos de los eventos sociales más influyentes de Miami. Políticos, empresarios, ejecutivos de disquera y celebridades coincidían en esos espacios donde la música servía muchas veces como punto de encuentro para conversaciones mucho más grandes. No era solo música, era una estructura donde figuras como los Estefan servían de puente no solo para el talento, sino para los intereses de las élites que Mottola representaba. Pero al revisar las listas de invitados de algunos eventos privados, aparece un patrón que nadie esperaba encontrar. Algunos de los mismos nombres que hoy aparecen en investigaciones y archivos filtrados también circulan dentro de esos mismos círculos sociales durante esa época. Y es en medio de ese entorno, pero cuando algunos investigadores comenzaron a revisar los registros que han salido a la luz en los últimos años, ciertas coincidencias empezaron a llamar la atención. Mientras el mundo miraba las caderas de Shakira, en las sombras se gestaban reuniones que hoy aparecen en bitácoras de vuelo y registros de invitados. Mientras Miami celebraba su época dorada, las bitácoras de vuelo que hoy estremecen al mundo ya registraban un movimiento que hoy cobran un nuevo y aterrador sentido. Muchos comparan hoy estas dinámicas con lo que se estaba revelando en otras áreas de la industria musical, sugiriendo que el manual de operaciones de las élites es el mismo sin importar el idioma. No estamos diciendo que ella fuera parte,
sino que fue testigo de un sistema que hoy se está desmoronando. Porque cuando uno revisa con cuidado cómo funcionaban esos círculos sociales, descubre algo interesante. Muchas de las relaciones que definían la industria no ocurrían frente a cámaras ni en escenarios públicos, ocurrían en reuniones privadas, en mansiones donde los invitados eran cuidadosamente seleccionados. Y fue precisamente en esos espacios donde algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento global coincidieron durante décadas. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse incómoda. A medida que ciertos documentos y archivos empezaron a circular en Internet, algunos periodistas independientes comenzaron a hacer algo simple: comparar fechas. Fechas de eventos, fechas de viajes, fechas de reuniones privadas donde las mismas figuras aparecían una y otra vez. Y fue en ese momento cuando algunos investigadores comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. ¿Había visto Shakira algo que nunca debía ver? Los círculos de influencia dentro del entretenimiento global no están formados solo por músicos. Incluyen empresarios, productores, ejecutivos de medios, inversionistas y figuras que operan completamente fuera del foco público. Pero cuando empiezas a seguir el dinero y las relaciones, descubres algo que explica por qué tantos prefieren no hablar. Muchas de estas relaciones han existido durante décadas, creando redes donde la reputación, el acceso y la influencia se convierten en la verdadera moneda de cambio. Y cuando ese tipo de sistema comienza a ser cuestionado públicamente, los nervios empiezan a aparecer. En los últimos años, algo cambió dentro del ecosistema del entretenimiento. Durante décadas, los grandes estudios, disqueras y conglomerados mediáticos controlaban prácticamente toda la narrativa pública. Si ocurría un escándalo, podía manejarse internamente. Si aparecía una historia incómoda, bastaba con controlar el flujo de información. Pero la llegada de Internet y de las comunidades de investigación digital cambió ese equilibrio. Hoy, cualquier documento filtrado puede circular en cuestión de horas. Cualquier registro puede ser revisado por miles de personas y cualquier patrón extraño puede convertirse en el centro de una investigación colectiva. Por eso algunas figuras dentro de la industria comenzaron a mostrarse cada vez más cuidadosas con lo que dicen y con los espacios donde aparecen. Porque cuando una narrativa comienza a romperse, las preguntas empiezan a multiplicarse. Durante años, algunas figuras de la industria han advertido públicamente que el mundo del entretenimiento no siempre es lo que parece. Uno de los casos más recordados fue el de Michael Jackson, quien en varias entrevistas habló sobre las presiones y los poderes ocultos que operaban dentro de la industria musical. Sí, el rey del pop llamó a estas figuras el diablo. ¿Qué fue lo que realmente vio la muchacha de Barranquilla que la obligó a cambiar de vida justo cuando el sistema empezó a agrietarse? Si alguien como Michael Jackson llegó a insinuar que existían fuerzas dentro del sistema que podían destruir carreras completas, la pregunta inevitable es, ¿qué ocurre con las personas que permanecieron dentro de ese mismo sistema durante décadas? Personas que observaron cómo funcionaban esas redes, personas que presenciaron decisiones tomadas lejos de los reflectores. Personas que, tal vez, conocen historias que nunca han sido contadas públicamente. Y ahí es donde el nombre de Shakira vuelve a aparecer en la conversación. No como protagonista de los escándalos, sino como alguien que estuvo cerca de los centros de poder durante el momento en que todo esto ocurría. ¿Es Miami un refugio para Shakira o el lugar donde el sistema que la vio nacer puede vigilarla más de cerca ahora que los archivos prohibidos están saliendo a la luz? No porque existe evidencia de que haya participado, sino porque si alguien pasa décadas dentro de esos círculos, inevitablemente observa cosas. Si este nivel de detalles es lo que busca, suscríbete, porque lo que estamos desenterrando en este canal no lo verás en los medios tradicionales. ¿Quién controlaba realmente la narrativa de la industria musical global? Durante décadas, el sistema funcionó de forma casi perfecta.
Las grandes disqueras dominaban la radio, la televisión y la distribución musical. Los medios tradicionales repetían las historias oficiales y los escándalos eran manejados cuidadosamente por equipos de relaciones públicas. Pero algo cambió en los últimos años. Internet comenzó a romper ese control narrativo. Periodistas independientes, investigadores digitales y comunidades enteras de fanáticos empezaron a revisar documentos, fechas y registros que antes estaban escondidos en archivos o bibliotecas. De repente, lo que antes parecía imposible comenzó a suceder. Las conexiones empezaron a hacerse visibles. Eventos que antes parecían aislados comenzaron a encajar dentro de una red mucho más amplia de relaciones sociales entre figuras poderosas del entretenimiento, la política y los negocios. Y en medio de ese proceso, algunas figuras públicas comenzaron a aparecer en conversaciones que nunca habían imaginado formar parte. Shakira es una de ellas. No porque exista evidencia de que haya participado en ningún escándalo, sino porque su carrera se desarrolló dentro del mismo ecosistema social donde se movían muchas de las figuras que hoy están siendo investigadas o cuestionadas públicamente. A diferencia de otras figuras que se convirtieron en parte de la familia ejecutiva, Shakira siempre mantuvo una distancia prudente, como si supiera que ser parte del círculo íntimo tenía un precio que ella no estaba dispuesta a pagar. Ese detalle cambia completamente la forma en que algunas personas interpretan su historia. Porque si alguien pasa décadas dentro de esos círculos, inevitablemente observa cosas, ve cómo funcionan las relaciones de poder, aprende cómo se toman las decisiones detrás de los escenarios y entiende que conversaciones ocurren cuando las cámaras se apagan. Aquí es donde surge una teoría que algunos analistas culturales han empezado a discutir. No todas las figuras públicas dentro de estos sistemas son necesariamente participantes activos. Algunos pueden ser simplemente observadores privilegiados, personas que estuvieron cerca de los centros de poder durante años y que, por esa misma razón, conocen historias que el público jamás ha escuchado. Y cuando una figura así decide cambiar de vida, mudarse de ciudad o comenzar una nueva etapa personal, algunos se preguntan si hay razones más profundas detrás de esos movimientos. Por supuesto, muchas veces la explicación más simple sigue siendo la correcta. Relaciones personales que terminan, cambios de carrera, nuevas oportunidades profesionales. Pero cuando esas decisiones coinciden con momentos en que el sistema comienza a ser cuestionado públicamente, inevitablemente despiertan curiosidad. Porque el entretenimiento, como cualquier industria poderosa, siempre intenta proteger su narrativa. Y cuando esa narrativa comienza a fracturarse, los cabos sueltos empiezan a aparecer. El caso de Shakira puede ser uno de esos cabos sueltos. Una historia que aún no está completamente contada. Una figura que estuvo presente durante la transformación más grande de la música latina en la historia moderna. Y alguien que posiblemente vio desde dentro cómo funcionaba ese sistema mientras el resto del mundo solo veía el espectáculo. La pregunta es si algún día sabremos toda la verdad, o si esa historia permanecerá enterrada dentro de los mismos círculos que ayudaron a construir el imperio del entretenimiento latino. Porque si algo nos ha enseñado la historia de esta industria es que los secretos rara vez desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para salir a la luz. Y aquí es donde quiero escuchar tu opinión. Después de conectar todos estos puntos, los círculos sociales de Miami, las redes de poder del entretenimiento, las filtraciones que han comenzado a aparecer y la presencia de algunas de las figuras más grandes de la música latina dentro de esos mismos espacios, la pregunta ya no es solo qué ocurrió. La pregunta es, ¿qué significa todo esto?
¿Estamos viendo simplemente coincidencias dentro de una industria donde todos se conocen? ¿O estamos empezando a descubrir cómo funcionan realmente las redes de poder que han dominado el entretenimiento durante décadas? Déjame tu teoría en los comentarios, porque muchas de las pistas más interesantes en esta investigación han salido precisamente de lo que ustedes mencionan debajo de cada video. Suscríbete y activa la campana, porque los comentarios de la comunidad están dictando el rumbo de lo que revelamos aquí, y en el próximo episodio vamos a profundizar en algo que muchos de ustedes ya están mencionando: los nombres que aparecen repetidamente en estos círculos de poder: productores, empresarios, ejecutivos que durante años han operado lejos de los reflectores, y algunos de ellos ya aparecieron en el video anterior. Pero hay un detalle que aún no hemos analizado, y varios de ustedes ya lo están mencionando en los comentarios. Así que si pensaba que lo de hoy era impactante, lo que viene después podría cambiar completamente la forma en que vemos la historia de la música latina. Porque esto, familia, apenas comienza.